Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Cristo sea sobre ustedes y sobre toda su familia. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por todas las cosas que vamos a realizar en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido vivir en el día de hoy. Quiero invitar a los amigos que también están conectados hasta ahora con nosotros, que sea el Señor Jesucristo tocándole con su palabra. Soberano y eterno Dios de la gloria, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Mira a los hermanos que están a la distancia, los amigos que están conectados con nosotros, Señor. Concede la petición de su corazón. Te damos gracias por la vida, por la salud, por los alimentos recibidos durante este día, Padre eterno. Gracias porque estamos en pie, honrando y glorificando y exaltando tu nombre, este nombre que es sobre todo nombre, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a todos los pastores de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional y a toda su familia en las diferentes congregaciones. Predicamos el Evangelio de Salvación del nombre de Jesucristo. Bautizamos, como dice Hechos 2:38, en el nombre de Jesús. Recibimos el Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, que como el Espíritu te dé para que hable. De esta manera recibimos el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo te dé que hable. Entonces, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bueno, vamos a orar por las peticiones más adelante. Usted puede ir escribiendo y al final del servicio estaremos orando por esa petición, por esa necesidad, para que sea el Señor Jesucristo ayudándole en gran manera. En esta noche quiero leer la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe desde la distancia. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Tiene por rótulo el aceite de la viuda. Dice, una mujer de las mujeres de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, vamos a meditar en esta noche. De las cosas pequeñas, Dios hace grandes maravillas en sus manos. Vamos a hablar un poco de la fe y del servicio, porque hay cosas que hacen parte de la salvación. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que para estar en este camino andamos no por vista, sino por fe. Y en este tiempo la fe juega un papel importante para su vida y para la mía. Y primeramente yo creo que el Señor utiliza a sus servidores en gran manera a que aprendan de la fe. Gloria a Dios. Vamos a saludar a la hermana Rubiera Londoño, la hermana Mercedes y la hermana Lilia Beatriz. La doctora Lilia, que el Señor le bendiga grandemente. Bueno, aquí también está mi familia. Está la hermana Elizabeth. Amén. El hermano Pedro Elías. Amén. La hermana Marcela. Amén. Que también están acompañándonos en esta transmisión para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. También está la hermana Etianet Severiche, que es mi esposa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar, amados hermanos. En este pasaje encontré 5 puntos que vamos a desarrollar en esta noche. Primero, la viuda quedó con una deuda grande. Segundo, le querían quitar
los hijos. Tercero, estaba sola y desamparada por la muerte de su marido. Cuarto, tristeza, angustia por tener la pérdida de su esposo y aún estaba a punto de perder a su marido. Su marido era servidor de Dios. Estos 5 puntos queremos desarrollarlo en esta noche. Dice la palabra del Señor que esta mujer clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. ¿Por qué se hace esta resaltación en este momento o en esta parte de la Biblia? La Biblia siempre habla de la mujer viuda y desamparada. En muchos pasajes de la Biblia usted va a encontrar mujer viuda y desamparada. Bueno, porque en el oriente las viudas sin el esposo no tenían ni voto ni palabra. No se le era escuchada su voz. Entonces venían los hombres y se apoderaban de las cosas de ellas. Entonces, por eso dice la Biblia que eran mujeres desamparadas. Mujeres que no tenían ni voz ni voto y que no podían defenderse por sí mismas si no había un hombre en la casa, si no había un esposo. De igual forma sucede con aquella mujer viuda que iba a enterrar a su hijo y que Jesús iba entrando a la ciudad de Naín y le resucita al hijo. O sea, es muy importante saber esto para que usted entienda un poco por qué era el afán de aquella mujer. Dice la palabra del Señor que tenía una deuda grande que la dejó su esposo. Imagínese usted, mi amada hermana, que usted pierda a su esposo y quede con sus hijos. Y en aquella época existía la esclavitud. Y habían unos acreedores y querían quitarle a sus hijos para que fuesen esclavos. Y no quedaba a paz con la deuda, sino que quedaba todavía con la deuda pendiente, a pesar de que sus hijos iban a ser llevados como esclavos para que sirvieran en pago de esa deuda. La tristeza y la angustia que tenía aquella mujer, primero por haber perdido a su esposo y segundo porque estaba a punto de perder a su marido. Pero ella se acuerda de que su marido es servidor del Dios Altísimo. Amén. A veces en los momentos difíciles es cuando usted y yo nos acercamos más a Dios. Cuando en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos en que no tenemos salida, es cuando tú y yo nos acercamos con ruego y humillación delante de Dios. Y quiero colocar unos ejemplos. Vemos a Ana, la madre del profeta Samuel. Esta mujer era estéril y se burlaban de ella y la señalaban a ella porque no tenía hijos. Entonces ella fue ante el altar del Señor y derramó su alma, dice la palabra del Señor. Aún el profeta la tuvo por ebria, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ella y le concedió el honor de ser madre. Y no fue madre de cualquiera, sino de un hombre que fue el primer, sí, fue profeta y fue el primer juez de Israel. Gloria a Dios. Mire que cuando usted se coloca en las manos de Dios, Dios hace grandes maravillas con usted. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo mismo pasa con David. Cuando David se le enfermó su hijo, que fue herido de muerte, se humilló delante de Dios, en ruego, en oración, en ayuno, hasta que aquel niño murió. Y después de haber sabido esta noticia, se levantó, porque los servidores tenían miedo de decirle que había fallecido su hijo.
Gloria al nombre de Jesús. La viuda dependía totalmente de su marido y al morir él perdió esa dependencia. 1, 2, al parecer había pobreza en ese lugar y lo que había quedado eran deudas. Aleluya. Por eso que cuando está delante de Eliseo, Eliseo le pregunta: ¿qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa, mujer? ¿Con qué te puedo ayudar, mujer? Declárame lo que tienes en tu casa. Y aquella mujer dice: no tengo nada. Amén. Gloria a Jesús. Y Eliseo insiste y pregunta: pero declárame qué posees en tu casa. Déjeme decirle que cuando una persona está con problemas, con angustia, su mente le es nublada y no le da para pensar, para ampliar el panorama de cómo tratar de solucionar las cosas. Pero qué bueno que tenemos a un Dios grande y todopoderoso. Amén. Por eso el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro auxilio en medio de la angustia o en medio de las tribulaciones. Amén. Él es quien está ahí para guiarnos. Así que esta mujer llegó en un momento y se acordó que había algo en su casa. Si usted y yo entramos en el panorama de que ella dice: no tengo nada, imagínese una casa sin nada. De pronto aún no tenía muebles, no tenía objetos de valor. Por eso ella dijo que no tenía nada. Y llega en un momento y dice: por allá tengo un poco de aceite en una vasija. Mire lo que dice: un poco de aceite en una vasija. De las cosas pequeñas, Dios hace grandes maravillas en sus manos. Bueno, entonces el profeta le da una orden de que preste vasijas, no pocas. Escuche bien. Le dice: ves y presta vasijas, no pocas, y enciérrate con tus hijos y comienza a llenar aquellas vasijas. No sabemos qué tanto fue la fe de aquella mujer, pero lo que sí sé y relata la Biblia, que ella obedeció a la palabra que dio el profeta. Cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios y la ponemos por obra, Dios actúa, no se hace esperar. Por eso nosotros predicamos, por eso nosotros leemos la Biblia. Porque en ella están las pautas para nosotros mantenernos en pie en este camino de la fe. Amén. En este camino del evangelio. Amén, aleluya. Y dice que al encerrarse comenzaron a hacer el trabajo. Por eso Jesús dice que tú y yo nos debemos encerrar en nuestra recámara, en lo secreto, arrodillarnos delante de nuestro Padre Celestial en oración. Amén, y pedirle, amén, que Él nos va a recompensar en público. Aleluya. Eso quiere decir que tus oraciones y mis oraciones no van a ser en vano. En la iglesia aprendes o aprendemos a resolver los problemas de una manera espiritual y no como el mundo nos ofrece resolver los problemas. No es con nuestra fuerza, ¿sí? No es con nuestras capacidades, sino amén, con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y si nosotros colocamos la fe en el Señor Jesucristo, las cosas serán más llevaderas. Amén. Los cristianos somos oferentes, porque nuestro Dios lo enseñó desde el principio, que es ser oferente, ofrecer ofrenda, ofrecer sacrificio delante de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso el Señor nos destinó a usted y a mí para alabanza y gloria de Él. Él nos escogió para alabanza de su gloria, para que le ofrezcamos sacrificio de adoración, de alabanza. Y Jesús, estando en la tierra, dijo que Él venía a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, amén. Y entonces, el primer problema que hubo desde el Génesis, desde el principio, fue porque a un hombre no le agradó que Dios no haya recibido su ofrenda. Y recibió con agrado a la de su hermano Abel. Y por esta causa le mata.
Y desde ahí, ¿dónde aprendieron ellos eso? Ellos aprendieron eso con sus padres. Porque Adán en el huerto del Edén tenía un lugar o un altar, un sitio de encuentro con el Señor donde ofrecía adoración a nuestro Dios. Amén. Por eso que cuando el Señor llega al huerto y no lo encuentra, Él le llama. No era que el Señor o el Dios no sabía dónde estaba Adán. Él sí sabía, sino que tenían un punto de encuentro. Así como tú y yo hoy tenemos un punto de encuentro con nuestro Dios. El altar sí es importante. 2, tú y yo somos ese altar delante de Dios. 3, el Espíritu Santo que está en nosotros es Dios mismo que mora en ti y en mí. Y por eso nosotros clamamos con gemidos indecibles a nuestro Dios. Así sea. Gloria al nombre de Jesús. Podemos entonces sacar algunas conclusiones después de todas estas cosas. Después que la viuda hizo conforme a la palabra Amén. del profeta y tuvo las vasijas todas llenas de aceite hasta donde las que pudo ella reunir. Y dirá usted, ¿y qué tiene que ver ese aceite? Dos cosas. Primero, el aceite en ese momento era el objeto más preciado de alto valor que podía existir. Y ella, al tener esa cantidad de aceite, va del profeta y le dice: ya hice como tú ordenaste, ¿ahora qué hago? El profeta le da un consejo. Escuche bien, amado hermano. Una mujer que se deja guiar por Dios y por el servidor de Dios, porque no es hacer las cosas a mi manera. Por eso te decía que en la iglesia aprende a resolver los problemas espirituales y con una guía pastoral. Amén. Y él le dice: ves y vende todo ese aceite y paga a tus acreedores. Aleluya. Y luego con lo que te quede vivirás. Amén. Amén. Entonces esta mujer va y vende el aceite. Y dése cuenta usted que si hubiesen llevado a sus hijos esclavos, no hubiese alcanzado a pagar la deuda. Sus hijos hubiesen muerto en el servicio de la esclavitud y ella hubiese quedado aún con la deuda, y lo poco que tenía se lo iban a quitar. Y aún si hubiese angustiado más, hubiese perdido la vida. Pero ahora tiene una solución en Dios, en las manos de Dios. Cuando te dejas guiar por Dios, hay soluciones. Amén. Y estando en este momento, ella vende ese aceite y paga la deuda. Aleluya. Miren, lo que no pudo hacer su esposo, el servidor de Dios, en todo el tiempo que estuvo con ella. Ella en un día resuelve su situación. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo? Vendiendo el aceite. Ya no estaba la ayuda del marido. Ahora estaba con sus hijos. Ahora se deja guiar por el Señor. Recurre a lo que su marido hacía, servirle a Dios. Quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que servirle a Dios no es en vano. Amén. Y tiene recompensa en el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces ella termina pagando la deuda. 1. Y con el resto quedó viviendo. Libró a sus hijos de la esclavitud. Le sobró dinero para seguir viviendo y cambió su manera de vivir. Amén. Ella nunca perdió el norte. Ella siempre pensó que su marido era un servidor de Dios y que la respuesta estaba si ella iba ante el profeta de Dios en la época. En este tiempo no tienes que ir ante el profeta. En este tiempo tiene acceso directo a la presencia de Dios. Mire ¿qué tiene que ver eso con esta dispensación de la gracia? Muchas cosas. La Biblia nos enseña en Lucas 21 que había en el templo, en el momento de las ofrendas. Escuche bien, somos oferentes. Si usted ve desde Génesis hasta el Apocalipsis, los más términos que se usan son las ofrendas. O sea que el hombre está diseñado por Dios para dos cosas. 1, para ofrendar.
2, para alabar al Señor. Y la alabanza, la adoración también es una ofrenda. Y eso lo dice Romanos 12, verso 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, agradable a Dios. Y ahí hay una viuda que tenía 2 monedas del valor más bajo que podía existir. Y dice la palabra del Señor que todos echaban de lo que les sobraba. Echaban grandes cantidades de dinero. Pero dice Jesús que eso era de los que les sobraba. Pero vino una mujer con esas 2 monedas blancas de un valor poco. Las deposita y dice el Señor a sus discípulos: esta mujer ha echado más que ellos, porque ella ha echado todo su sustento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando usted da al Señor con agrado, de corazón, cuando te presentas con una ofrenda limpia, no con tristeza, no con remordimiento, y tú la entregas al Señor, esto produce bendición para su vida y para mi vida. Otra situación que se presenta del Nuevo Testamento. Pedro y Juan subían al templo a orar. Y dice que una persona estaba ahí pidiendo limosna y le extendió su mano para pedirle. Y la respuesta de Pedro y de Juan: no tengo ni oro, ni plata, ni dinero, no tengo nada que darte. Pero también reacciona. Es que a veces, amados hermanos y amigos, estamos en un momento que Dios te pide algo y tú dices: no tengo. Pero Pedro también reacciona en ese momento y dice: pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Eso fue más que una simple moneda. Porque tú y yo, amado hermano, en este tiempo de la gracia, en la iglesia, tiene el poder del Espíritu Santo para invocar el nombre de Jesús con autoridad y que se hagan milagros, señales y prodigios. De pronto pasamos por situaciones adversas y se nos olvida quiénes somos. Somos los hijos de Dios, somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo somos sacerdotes para Él. Amén. Y un día reinaremos con Él. Y si Él es el dueño de todas las cosas, Él no nos dejará padecer necesidad alguna. ¿Sí? Y tuvo misericordia con la viuda en la época de la ley, en la época de los profetas. Cuanto más en esta dispensación de la gracia, donde Él nos ha dado de su naturaleza divina para que seamos partícipes de ella. Aleluya. Dice que Jesús estaba de retiro con un grupo de gente y no había alimento, y Jesús le dice a sus discípulos que le den alimento a esa gran multitud. Y dice uno: ni 300 denarios alcanzaría. ¿De dónde tenemos nosotros? Otra situación donde unos cristianos dicen: no tengo. Y se acercó alguien con unos peces y con unos panes, y los tomó Jesús en sus manos, los bendijo, los dio y le dijo a ellos que repartieran a la multitud. Cuando tú dices no tengo, el Señor te enseña a que digas sí tengo por fe. Y repartieron a la multitud toda esa comida, todo ese alimento, y sobró 12 cestas. ¿Qué quiere decir esto? Una para cada de los discípulos, para cada uno. Y le tocó cargarla y traerla a la ciudad. Aleluya. Para que aprendieran a tener una dependencia de Dios. Amén. Juan capítulo 15. Hay una alusión que da Jesús después que resucita y le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Y permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanecéis en mí. Aleluya. Entonces el Señor le dice:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia de Jesucristo, si tú te separas del Señor, traerá ruina espiritual y aún material sobre tu vida. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Y mire que hay una bendición que quiero terminar con esto en esta noche. Y lo dice el salmista: joven fui y ahora he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. Aleluya. Aunque sea difícil la situación, amado hermano, hay solución en Jesucristo. No se te olvide de que tú y yo pertenecemos al Dios de la gloria, que pertenecemos a un linaje especial, a alguien diferente. Nosotros somos los hijos del Señor Jesucristo y Él no nos dejará por vergüenza. Si tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Él, podemos adquirir las cosas. Solamente tienes que activar tu fe. Usted tiene fe porque está en este camino del Evangelio. Yo tengo fe porque ya empezamos a andar en este camino del Evangelio. Porque oímos, escuchamos la palabra, pero a veces ignoramos ciertas pautas. Así como aquella mujer viuda recurrió al profeta, que en ese momento era la voz de Dios en la tierra, así usted y yo tenemos un altar donde recurrir. Tenemos un lugar donde ir y es entrar a la misma presencia del Señor Jesucristo. Recuerde, tenemos acceso directo a la presencia del Señor Jesucristo, presentarnos ante Él y adorarle en espíritu y en verdad, y obtendremos respuesta. Quiero orar por ti. No sé cuál es la situación que usted está viviendo, amado hermano, amado amigo. De pronto está pasando por... Pero recuerda que el Señor Jesucristo está aquí para hacer grandes milagros, señales, maravillas y prodigios. No sé, Dios puso este mensaje en mi mente hoy. No sé tu situación, pero Jesucristo, déjame decirte que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Si hay alguien que tenga un momento difícil en su vida, bueno, esta palabra es para ti y Dios va a traer solución a tu vida. Amén. Señor Jesús, invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Sí, Señor. Señor, ella hará el efecto que tenga que hacer en el lugar donde sea recibida, Padre eterno. Oh Señor, ayúdanos a creer más en ti, Señor. Sí, Señor. Activa la fe mía y aún la de los hermanos, Padre eterno. La del amigo que está escuchando este mensaje, Señor Jesucristo. Obra conforme en el marco de tu voluntad. Porque en tu nombre hay todo poder. En tu nombre hay libertad. En tu nombre hay paz. En tu nombre hay solución al problema. En tu nombre hay provisión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acude, Señor, junto a mí, no sea confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mal, pero sé que tú me guiarás. Aleluya. Por sendas de bien y de paz. Tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Señor. Yo soy de ti. Aleluya. No me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Señor, ayúdanos, Señor. Quiero llegar a
tengas fuerza, levántate por la fe. Ayúdame. Que el Señor Jesucristo te pondrá en un lugar alto. A la mansión Aleluya. de gozo y paz. Aleluya, aleluya. Yo a veces siento desmayar. Aleluya. A causa de tanta maldad, las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal. Aleluya. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza. Señor, tú eres el que nos da la fortaleza para continuar. Y siento en mi alma corrientes de vida, de gracia y de eterno solaz. Yo Dígalo. soy de ti. Yo soy de ti. No me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame. Ayúdame. Ayuda a mi hermano, ayuda al amigo. Quiero llegar. Señor, queremos llegar a la patria celestial. A la mansión. Morar contigo por toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Yo soy de ti. No me dejes caer Sí, mi en Cristo, el somos tuyos. mal. Si Tu nombre ha sido solo invocado sobre nosotros. estoy, no me siento capaz de Aleluya. luchar. Aleluya. Ayúdame. Santo. Quiero llegar Santo Jesús. a Santo la mi Cristo. mansión de gozo y paz. Aleluya, aleluya. Yo soy de ti. No me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz Santo. de luchar. Ayúdame. Quiero llegar a la mansión. Queremos llegar a la mansión, mi Cristo. de Que tú nos has gozo prometido. y paz. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bueno, vamos a saludar a la hermana Lilia, que está pidiendo oración por su familia y sus compañeros de trabajo, que el Señor les guarde. Ella es médico y que el Señor le ayude en ese lugar con los demás compañeros. Saludamos a la hermana Ena Ballesteros por la fe, hermana Ena. Que el Señor te ayude grandemente en tu salud también. Oración por Yamile Pérez y Yojaira Roca. Vamos a orar. Dios conoce la necesidad y el Señor Jesucristo va a hacer una obra grande en usted. Amén. Créalo, así como la viuda obedeció a la palabra en esta noche, yo quiero que usted le obedezca a Jesucristo. Crea en Jesucristo, que Él es el que hace la obra. No somos nosotros. Nosotros somos nada más instrumentos que Dios usa para hacer las maravillas. Tú puedes levantar en ese lugar donde están tus manos. De pronto usted se puede arrodillar ahí, Aleluya. en ese lugar. De pronto te puedes encerrar en los secretos donde Aleluya. nadie te vea. Porque de pronto el Señor Jesucristo va a tener que tocar tu alma y te dé pena entonces llorar. Luz María Castro, hermana Luz María Castro, allá en Santa Marta, que el Señor me le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Estaremos orando también por usted, mi hermana Luz María. Sí, como te venía diciendo, es necesario que el Señor y pues la feria, hermano Pastor Joel Aguado, Dios me le bendiga, mi pastor, a usted y a toda su congregación y a toda su familia, que el Señor nos ayude para seguir adelante predicando este precioso evangelio. Vamos a orar por estas peticiones y por estas necesidades que hay en cada persona. Soberano y eterno Dios de la gloria,
Invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, mi alma te adora, oh Dios. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que están recibiendo esta palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Tú conoces la necesidad, mi Cristo amado, Señor. Oh, por la salud, Señor, de esta persona, Señor, glorifícate en Ena Ballesteros, Padre eterno. Restaura su salud por la hermana Lilia y sus compañeros. Guárdales, Señor Jesucristo, en ese lugar de trabajo. Ayúdales grandemente, Padre eterno, que de pronto están pasando un momento difícil, pero en ti hay seguridad, pero en ti hay solución, Jesús de Nazaret. En ti hay confianza, Señor, para poder desarrollar esa obra, esa labor que desempeña este grupo de personas de preservar vidas, Padre eterno. Guíales, Padre eterno. Dale la inteligencia para poder obrar. Oh Señor, por el pastor Joel Aguado, su congregación, su familia, Señor, ayúdale en gran manera, Señor. La hermana Luz Castro, Señor, ayúdale, Señor. Por mi suegra Solfa Severiche, Señor, por la hermana Griseida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a cada día, Señor, predicar con denuedo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos al pastor Alfredo Pérez y Puy Santo Domingo. Hermano, le invitamos para el día domingo a nuestra escuela dominical. Tendremos escuela dominical misionera con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.